Hola, 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 muy bienvenidas sean todas ustedes, mis amigas, hermanas, relacionadas, que les encanta este su programa Mundo Cristiano, el espacio de las mujeres. Estamos más agradecidas del Señor por estar aquí una vez más. Su hermana y amiga, Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, quienes acompañan el día de hoy, junto de Joana Ulises. Así es, siempre agradecidos del Señor por esta oportunidad que nos brinda de llevar la palabra y gracias a ustedes, mujeres, por siempre estar pendientes a este programa y crecer con nosotras con relación a lo que es la palabra en nuestra vida espiritual, en nuestra vida laboral y en la vida familiar también. Qué tema, Joana, Sí, qué así tema es. general que nos ha ayudado bastante en este mes completo, este mes de mayo preciosísimo, donde aprendemos precisamente a lo que es el nuevo nacimiento y desarrollarnos y crecer y no quedarnos como niños fluctuantes a nivel de leche, sino que vamos a ir avanzando y demostrándole al mundo este milagro de lo que es este nuevo nacimiento, porque estudiando esta última etapa o este último bloque, Joana, de este tema de nuevo nacimiento, personalmente me di cuenta de que este proceso no solamente es un proceso que sucede en el momento que venimos a los pies del Señor y que somos transformados, sino que es algo que uno no entiende a cabalidad y que viene a describirse como un milagro, como que algo de verdad, como que realmente no podemos describirlo en el sentido del efecto maravilloso que hace en nuestras vidas. Y no solamente en el momento que sucede, sino en el caminar de nuestra vida como cristianas y nuestras vidas como madres, nuestra vida como mujer, como hermoso momento en el que Dios nos ha plantado en este mundo como mujeres con un rol y un propósito, y cómo el nuevo nacimiento nos transforma para ir desarrollando mejor cada vez este rol, y con el entendimiento de que vamos a un lugar celestial, a un mejor lugar, y comportarnos diferente como ciudadanas de este reino y del reino venidero. Han sido muchos los tropiezos, han sido muchos los aprendizajes, han sido muchos los medios de gracia que el Señor nos ha puesto en el camino para nosotros ir creciendo en esta etapa de nuestras vidas y no quedarnos solamente en el nacer, sino desarrollarnos de una manera muy saludable y milagrosa, como es precisamente un niño. Un niño uno lo ve. Precisamente hoy estaba yo viendo unas fotos coincidencialmente, pero en Dios no hay coincidencia, con relación a mis hijos, cómo tan pequeñitos hace tan poco tiempo estaban, y ahora verlos, cerrar los ojos y abrirlos y ver cómo están tan grandes. Así de milagroso es el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Uno cerrar los ojos y vernos atrás y decir, ahora yo soy diferente. Y es por la gracia de Dios y precisamente su palabra en nuestras vidas, cómo esos acontecimientos tan extraordinarios van sucediendo en nuestras vidas. ¿A qué acontecimientos me estoy refiriendo, Joana? Usted sabe que antes de seguir con el tema debemos de recordar que este programa es dirigido por la Iglesia de la Profecía Central. Sí, realmente. Es que estoy emocionadísima. Exactamente. Estamos ubicados en el Espaillat número 86, Pastor Alvin Carrasco. Tenemos servicios los domingos a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical, seguido de nuestro servicio de acción de gracias. Jueves, martes y jueves también tenemos actividad que son los estudios bíblicos los martes y servicios evangelísticos los jueves. Y los sábados, servicios juveniles a partir de las 6 de la tarde. Esas son las informaciones que estaban pendientes. Ahora sí seguimos con el tema. Yo tengo un problema con las informaciones, pero nada, usted puede contactarnos por nuestras redes sociales y seguirnos en la plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP. Ahí nosotras también tenemos los temas anteriores que vamos a culminar en el día de hoy con este bloque del nuevo nacimiento, con el tema El milagro del nuevo nacimiento, Joana. Usted sabe, cuando estaba investigando, leyendo con relación a un milagro, y le mandé la definición, que es un evento, un acontecimiento maravilloso, que causa asombro o admiración. Algunas palabras bíblicas lo traducen a sí mismo como asombro, como una muestra de poder o una señal. Y viéndolo en comparación con el tema del nuevo nacimiento, eso es como ese asombro que usted estaba mencionando, esa sorpresa de decir cómo yo fui
y cómo yo estoy siendo ahora. Sí. Antes yo no era hija de Dios, ahora me hago hija, o sea, soy hija de Dios. Sí. Ese es uno de los milagros que lo podemos ver en el transcurrir que vamos a estar tratando hoy, nuestra condición, cuál era nuestra condición. Y ahí podemos ver, palpar específicamente ese milagro del que hablamos, del nuevo nacimiento, que no viene de nosotras, sino que viene directamente de Dios, quien es quien nos concede este nuevo nacimiento en Él. Sí, esas definiciones me gustan mucho cuando hablamos de un acontecimiento extraordinario, porque lo ordinario, lo común, nadie se sorprende. Sí, eso va a suceder, pero si es algo fuera de lo ordinario, entonces dice, wow, y un milagro precisamente es eso, cuando regularmente algo que no tiene explicación, algo que está por encima de las fuerzas naturales, obviamente, y esos acontecimientos son sobre causas sobrehumanas, y anteriormente los milagros se utilizaban como señal, prueba de una carta de presentación de los apóstoles. Exactamente. Y se suscitaban para un propósito, etcétera. Vaya, busque con relación a lo que es milagro, y así te va a nutrirse un poco más. Nosotros queremos centrarnos un poquito más con relación a lo que es el nuevo nacimiento y el milagro del nuevo nacimiento. Así es. ¿Cuál es la condición del hombre que no ha nacido de nuevo? Nosotros hablamos con relación a esto y hablamos desde el principio, en Génesis capítulo 3, en la caída. Definitivamente una persona que no ha nacido de nuevo está totalmente perdido, derrotado. ¿Y qué dice en 1 Corintios capítulo 2? Exactamente, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, en el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a los juicios de nadie. Porque ¿quién conocerá la mente del Señor para que pueda instruirlo? Aquí está haciendo la pregunta, aquí está diciendo o planteando que el que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o sea, el que no ha nacido de nuevo, que no tiene una mente renovada en el Señor, no puede discernir las cosas espirituales. Entonces, esa es nuestra antigua condición, separados de Dios, enemigos de Dios, y no podemos discernir las cosas que proceden de Dios. Y esa es la condición que tiene el que no ha nacido de nuevo. Muy difícil condición, porque realmente este mundo es espiritual y las cosas más relevantes en nuestras vidas se disciernen espiritualmente. Así que ahí va una de las relevancias en la cual nosotros tenemos que enfatizar en esta ocasión con relación al nacer de nuevo. Tenemos que discernir las cosas espirituales. Exactamente. Y cuando decimos que no disciernen las cosas espirituales, simple, cuando usted trata de explicarle a una persona cosas que usted maneja como cristiano y ellos están como que, en serio, eso es como raro. Es que no entienden espiritualmente lo que usted le está tratando de decir. Y están muertos, como dice la palabra de Dios. Estamos muertos y alejados de Dios. Y para poder comprender lo que procede del Espíritu necesitamos nacer de nuevo, tener esa nueva perspectiva. Joana, ¿cómo lo hacemos para que entonces esas personas sí logren hablar nuestro mismo idioma? ¿Qué nosotros debemos de hablar con ellos para que entonces sí puedan entender lo que espiritualmente se le quiere decir? De la única forma que se puede hacer es exponerle el Evangelio. El Evangelio es el único tema que eso es lo único que podemos hacer es externar el Evangelio. El trabajo lo va a hacer la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Porque recordamos, el nuevo nacimiento no es por el hecho de que Wendy tal vez te predica la palabra y tú, de tu propio deseo, vas a decir, hoy yo quiero servirle al Señor. No, es el mismo Espíritu Santo quien te convence a ti de tu pecado, quien crea en ti esa condición, ese nuevo nacimiento, esa regeneración que ocurre. Eso ocurre al instante, pero hay que sectorizarlo para que se entienda. Eso ocurre al instante, pero todo eso procede del Señor. Nuestra responsabilidad como hermanas en la fe es extender el Evangelio. Sí, porque me pongo en una posición, una postura en una plataforma ahí que yo me diría a mí misma, óyeme, pero me gustaría que mi amiga, mi compañera, me gustaría que mi vecina entendiera como lo que yo estoy sintiendo y que podamos compartir juntas un momento de, oye, yo me siento así, y que pueda decirle, no, pero en el Señor todo es posible, pero ¿cómo lo hago si no entiende? Entonces, lo primero que debemos de hacer es para que ese interés sea recíproco y para que tú puedas entonces compartir más cosas en el sentido espiritual con ellas, es
predicar el evangelio, plantearle el evangelio, comenzar por ahí, interesarte, no solamente que te escuche y que te aconseje, sino en que esa persona, esa mujer, esa amiga, esa familia, esa madre, tu hija, pueda venir a los pies del Señor y entender cuál es la necesidad que tiene de nacer de nuevo. Caímos en el principio, desde Génesis, explicarle desde ahí qué fue lo que sucedió y entonces decirle que Cristo es la única solución. Luego que esa persona acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces comenzamos con el proceso de la nutrición como bebé y luego entonces seguir creciendo y podemos ir creciendo juntas. Nosotras no hemos llegado a la plenitud que nosotras necesitamos llegar, sino que vamos a ir avanzando y creciendo cada vez más. Y mientras tanto, entonces, lo que hemos aprendido lo vamos a ir diciéndole a otros para que también es nuestro trabajo, porque no se equivoca la palabra cuando nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Exactamente. Usted sabe que estamos hablando con relación al milagro y me quedo pensando en una parte que usted mencionó, que el milagro es una evidencia, una muestra que necesita testigos que otros vean y digan, oh, ocurrió un milagro. La pregunta sería, ¿cómo podemos modelar es haber nacido de nuevo, que otros puedan ver? ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando la persona vea que tú has pasado una transición, de que como yo era antes a como soy ahora, no me manejo igual. Y como dijimos, no es algo que sucedió de un momento a otro, sino que el Señor ha ido transformando y la misma persona que está alrededor tuyo se da cuenta, oye, pero esa no es la misma Johanna de hace un año. Ella, algo ha sucedido en su vida y que esa persona entienda y reconozca que fue el mismo Cristo que transformó tu vida, mi vida y que ha estado procesando esa situación. Y déjenme decirle que no solamente se va a ver, una persona que está cerca de ti lo va a ver, todo el que pase al lado de ti, todo el que se codee contigo y el que te escuche hablar, se va a dar cuenta de que has sido cambiada de una naturaleza totalmente pecaminosa y que lo único que quiere es hacer el mal, vengarse, desquitarse, le brota lo natural, que le brota es lo malo. Entonces, que ya el Señor ha traído en ti esa nueva naturaleza y está siendo cambiada y transformando nuestra mente. Y aquí, como dice este verso, me encanta ese verso que nos dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todo el mundo, no solamente al judío, sino también al griego, al gentil, a todo el mundo, a ti dominicana, de donde sea que estés escuchando, a ti también. Es para transformarte a ti también ese poder. Y cuando hablamos de vergüenza, que es una de las herencias que nosotras hemos tenido que acarrear también desde el Génesis, debemos de que eso sea depuesto en nuestras vidas y que independientemente de lo que digan de nosotras, decir y hablar del evangelio, porque es lo único que va a transformar esa vida que te está haciendo, como dicen ahora, el bullying. Pero es que se ve como la rara, como que, pero ¿por qué ella reacciona así? Porque ella tiene que hacerlo, porque demuestra que ha nacido de nuevo, que es hija de Dios, ¿no? Porque entender y llevar ese título es que nos hace entender constantemente, wow, es un milagro, yo soy hija de Dios y Él me ha salvado, me ha ofrecido esa salvación a través del sacrificio de su Hijo, que es lo que presenta y manifiesta el Evangelio, entender. Primero lo mencionamos, mi antigua condición, yo estaba alejada del Señor, su Hijo se entrega, muere por mí, me brinda la salvación, de eso es que yo voy a dar testimonio, como mencionaba Wendy, ya yo no voy a responder, ya yo no voy a reaccionar como yo antes lo hacía, porque hoy mi voluntad ya no está esclavizada al mundo, sino que está rendida a un Dios que está dispuesto a guiarme porque su palabra lo dice, que es buena y agradable su voluntad, no la mía. Nueva criatura, soy en Cristo, transformada y pensar en todo esto. Me gusta mucho esta pregunta que dice, ¿quién es el promotor del nuevo nacimiento? Eso me gustó bastante, porque es que el promover algo es porque tú estás convencido de que es lo mejor para ti. Y que ya tú lo has probado y que ya tú lo has gustado y que te das cuenta que es lo que va a llevar a esas mujeres que necesitamos tanto, de un camino correcto y un ejemplo a seguir. Y sobre todo que ese
promotor, que es Dios, es confiable. Amén. Porque entendemos que Él es que lo de Él procede. Y como ese promotor es confiable, entendemos que de Él es que procede mi nuevo nacimiento, Sí. mi nuevo título de hija. Y me gusta aquí esta cita que nos dice en Ezequiel, Ezequiel 36, si no me equivoco, sí, aquí está. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Óyeme, cuando me está hablando de agua limpia y que yo seré limpiada de todas mis inmundicias, es cuando el gozo que viene en mi vida es cuando yo reconozco las tantas inmundicias y lo sucia que estoy, y el entender que viene algo que me va a limpiar, que viene agua viva, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotras carne, de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ay, qué eso promesa está hablando del nuevo tan nacimiento. buena. Sí. Claro, está hablando sí. específicamente del nuevo nacimiento, porque para acercarnos a Dios necesitamos un espíritu nuevo, un corazón nuevo, para poder ser aceptado ante Dios por medio de su Hijo, porque ahí está hablando del sacrificio de su Hijo. Sí. Mediante Él les otorgaré un corazón nuevo, ya no de piedra, sino un corazón de carne. De carne, y haré que andéis en mis estatutos, algo muy importante, porque no solamente te va a limpiar, no solamente te va a quitar todas las inmundicias, ya no vas a adorar todos esos ídolos, y ya no vas a tener un corazón de piedra sino de carne, sino que también vas a andar en los estatutos del Señor. ¿Cuáles son sus estatutos? Las Sagradas Escrituras, ahí está todo. Y decíamos, nos hablaba un mensaje de esto, que nosotras las mujeres no tenemos, siempre decimos, yo no tengo un manual para criar a mis hijos. Claro que lo tenemos. Como hijas de Dios tenemos las Sagradas Escrituras, y esta nos dice cómo hacerlo. Y sobre todo, me gusta mucho también porque casi nos tenemos que ir. En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Tenemos muchos privilegios, tenemos mucho por qué darle gloria a Dios. Y no porque lo merezcamos. No, para nada. Sino por de su voluntad, de su deseo, Él nos lo ha concedido. O sea, porque usted mencionaba en la cita anterior, hablaba de los ídolos. Y tal vez las mujeres que nos estén escuchando dirán, pero es que yo no tengo ningún altar en mi casa, yo no adoro a ningún Dios. No, en físico no, ya eso casi no se usa aquí en ese lado de esa cultura. Pero ¿qué está ocupando el lugar que debería ocupar Dios en tu vida? Cualquier cosa. No estamos hablando específicamente tal vez de un... Hasta nuestros hijos. Exactamente, a eso Sí, se el refiere. trabajo. Ya todo eso, ya eso no va a ser lo primordial, sino que Dios ocupará ese lugar. Sí. Y por eso nos da ese corazón nuevo. Sí, porque es importante, y yo creo que lo tenemos en uno de los programas, que nosotros debemos reconocer que está ocupando el lugar de nuestro Dios. Y todo el mundo, quizás hasta el no creyente, dice, no, porque yo creo en Dios y todo esto. Pero realmente si hurgas en tu corazón, te darás cuenta que el lugar que Él debe de ocupar no está ahí. Cualquier cosa que tú quieras más que a Dios lo tienes en lugar de Él, porque es que a veces decimos, no, porque no es primero en mi vida. Sí, lo tenemos en primer lugar. Lo que tenemos es que autoanalizarnos. Un punto importante, Johanna, para pasarte, es que debemos de recordar, y lo hemos dicho varias veces en esta entrega, en este mes, es que todo esto no es de nosotros, sino de Dios. Él, en su infinita bondad, gracia y misericordia, ha decidido darnos a nosotros este nuevo nacimiento. Como hemos dicho, nosotros no podemos hacer nada en nuestro nacimiento físico, tampoco en el espiritual. Más sin embargo, el compromiso que nosotras tenemos es de seguir buscando, interesarnos y desbordarnos a lo que es la parte espiritual y hablar las cosas espirituales, y eso lo hacemos simplemente siguiendo sus estatutos. Así es, y dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, vino a los que era suyo, pero los suyos no le recibieron, mas a cuanto los recibieron, los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios.
Esto no nace de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nace de Dios. Nos hace hijos de Dios. Y aquí lo tengo anotado. El nuevo nacimiento no es algo que se consiga con esfuerzos humanos, sino que es un milagro que viene directamente de Dios para nuestra salvación. A mí me encanta mucho cuando nosotros hacemos un símil con el nacimiento y el crecimiento de un bebé y hacerlo, extrapolarlo a nuestra vida espiritual y darnos cuenta de que desde el cuido, la alimentación y todo lo que es la dinámica de un bebé, si lo ponemos espiritualmente, también es lo mismo. Más sin embargo, a veces nos descuidamos y nos quedamos en una sola etapa y eso nos va a atrasar en lo que son nuestras bendiciones, en nuestro gozo en este caminar y sobre todo en nuestra responsabilidad como creyentes. Tenemos que ir pasando de etapa a etapa y eso, como insisto, lo hacemos mediante las escrituras. Ellas nos dicen que ya no somos niños fluctuantes, que ya no pienso, como Pablo decía a sí mismo, antes yo andaba como niño, yo juzgaba como niño, mas ahora ya yo no soy niño, tengo que hacerlo grande como soy, una persona adulta. Entonces vamos a pasar de etapa. Tú no conoces de todo esto que estamos hablando, te brindamos al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Una vez que reconozcas que sí, es verdad, yo necesito un Salvador porque vine desde aquel tiempo en Génesis 3, donde cayó todo esto, caímos en pecado, venimos arrastramos todo esto, necesitamos arrepentirnos, recibir al Señor Jesucristo en mi corazón y pasar entonces a la otra etapa. ¿Cuál es? El ir caminando, aprendiendo de su palabra, ir caminando, creciendo, desarrollándonos y entonces ser unas mujeres de bien para que entonces todo lo que nosotras hagamos en todas nuestras diferentes roles que tenemos que cumplir en este mundo, lo hagamos entendiendo que somos nueva criatura. Así es, y como usted hablaba y mencionaba este nuevo nacimiento en comparación con los niños, lo que necesitamos es tener disciplinas espirituales, así como tal vez a su hijo usted le enseña a ser disciplinado, a arreglar la cama desde que se despierta, en la tarde tiene que ir al instituto, pero tiene que hacer las tareas que le asignaron en la escuela. Esas disciplinas las necesitamos en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son? El constante estudio de la palabra del Señor para que podamos ser ejercitadas y poder vivir de acuerdo a lo que ella establece, exponernos a la palabra del Señor y sobre todo tener esa vida de oración que nos hace depender del Señor, nos mantiene en humildad y sobre todo a visualizar las cosas desde el contexto bíblico para que podamos ser guiadas de la forma correcta hasta llegar al cielo, porque esto no se termina, y disfrutarlo, siempre digo, disfrutarlo en el camino, porque si no, no vale la pena. ¿Cómo va a ser que aquí lo vas a tomar de una forma tan pesada? Y entonces, no, eso es hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos con Él, que no sabemos cuándo va a ser. Así es que siempre tenemos que estar preparadas. Algo que me gusta mucho de todo esto es que cuando hablamos de estudiar las palabras y de orar, hay una parte que es súper importante y que he aprendido a hacer no hace mucho realmente, porque uno diría, bueno, tanto tiempo que uno tiene aquí en el Evangelio, esto que yo seguimos aprendiendo. No todos los días, y me gusta, me encanta, porque entonces entiendo que vamos por el camino correcto. Exacto. Y es el meditar en las Escrituras. No es lo mismo leer y estudiar un verso y orar. Perfecto, pedirle al Señor, óyeme, yo necesito que este verso ame a mi vida, a mi corazón y aplicarlo, sino el meditar. ¿Qué es meditar? Cuando un verso está en tu vida, en tu corazón, un trozo escritural, un tema, y te va trabajando el día entero, luego pasa la semana entera, luego viene una situación para que lo apliques y luego entonces tiene que darlo a otra persona. Todo eso es un análisis, es una profundidad que habla de lo que es el uno, no solamente leerla y estudiarla, sino también uno estar meditando en ella. Y yo hay veces que de verdad hay escritura que no me dejan tranquila. Eso es como el alimento. Cuando tú comes algo que tú dices, oh, pero qué sabroso estuvo eso que me comí, quisiera volver a comerlo. Exacto. Así es la palabra del Señor. Usted la lee y dice, oh, pero qué edificante ha sido para mi vida, qué me deja para aplicarlo, qué debo aprender, cómo debo manejar. Y mañana quiero volver a leer esa escritura, porque nuevamente ellas van a traer nueva luz a nuestra vida, nos va a volver a llenar de una manera que no vamos a poder entender.
Bueno, mis amadas, de verdad que ha sido un honor, un privilegio compartir todo este bloque con relación al nuevo nacimiento y el tema de hoy, el milagro del nuevo nacimiento. Que la paz de Dios sea con vosotras. No se pierda mañana un programa con esta misma línea o mucho mejor. Hasta la próxima. Bye bye.